Mi suegra y mi esposa me echaron de mi casa amenazándome con acusarme de cargos falsos, así que vendí la casa y las dejé sin hogar. Yo, hombre de 34 años, nunca imaginé que mi propia esposa y suegra amenazarían con destruir mi vida para poder reclamar mi casa. Y eso es exactamente lo que pasó hace 6 meses. Llevaba 4 años casado, viviendo en una casa que había comprado en su totalidad unos años antes de la boda. No era una mansión, pero era mía, pagada en su totalidad con una herencia. Me sentí orgulloso de ofrecer esa seguridad a mi esposa, pero empezaron a aparecer grietas cuando su madre se mudó con el pretexto de ayudarnos con las tareas. Llegó con equipaje, opiniones fuertes y una actitud agria. Al principio intenté ser amable. Mi esposa insistió en que solo sería temporal hasta que su madre se recuperara. Pasaron las semanas, pero su madre no mostró signos de irse. En cambio, se volvió más controladora, reorganizando los muebles, tirando cosas que consideraba desorden y haciendo comentarios constantes sobre cómo debería funcionar un hogar de verdad. Le comenté mi incomodidad a mi esposa, pero ella lo ignoró. Mi madre solo está tratando de ayudar, decía, poniendo los ojos en blanco cada vez que expresaba mi preocupación. Deja de hacer una montaña de esto. Y me tragué mi irritación, sin querer provocar una pelea, pero las tensiones aumentaron. Una noche, llegué a casa después de un día estresante en el trabajo y encontré a mi suegra hurgando en los cajones de mi escritorio personal. Había papeles importantes esparcidos por todas partes. La confronté exigiendo saber qué estaba haciendo. Ella respondió bruscamente, estoy organizando, esta casa es un desastre. Cuando le dije que parara, alzó la voz llamándome irrespetuoso. Mi esposa se unió regañándome por molestar a su madre. Un torbellino de resentimiento se elevó en mí, pero traté de mantener la calma. Durante los días siguientes, la intromisión de mi suegra se intensificó. Empezó a invitar a familiares sin preguntar, planeando reuniones en su casa. Mi esposa se negó a ver el problema. Cada vez que protestaba, se ponía de su lado diciéndome que era demasiado controlador o paranoico. Finalmente, la confrontación explotó. Mi suegra exigió que le cediera la propiedad parcial de la casa para que podamos tomar decisiones reales por aquí. Me negué. Esta era mi propiedad, comprada antes del matrimonio. Me negué. Ella se burló, no tienes idea de en qué te estás metiendo. Podemos hacer tu vida un infierno. Mi esposa la apoyó increíblemente. Me acusó de ser tacaño, de no apreciar cómo su madre había limpiado nuestras vidas. Me mantuve firme. Fue entonces cuando mi suegra amenazó con la opción nuclear, podemos decirle a la policía que te pusiste violento, podemos decir que nos maltratas. ¿A quién crees que le creerán? Mi esposa asintió, fulminándome con la mirada. Sentí que se me retorcían las tripas con incredulidad. Me estaban chantajeando con falsas acusaciones de violencia doméstica solo para reclamar autoridad en mi propia casa. Furioso y asustado, me di cuenta de lo precaria que era mi situación. Si llamaban a la policía con una historia triste, podría enfrentarme a un arresto o a una batalla legal complicada. Sucedió tan rápido. En la discusión que siguió, literalmente me dijeron que me fuera. Mi esposa dijo, esta casa es más nuestra que tuya ahora. Vete antes de que marquemos el 911 y te denunciemos por abuso. Ante esa amenaza, agarré algunas pertenencias y me fui, con la mente dando vueltas por la traición. La casa por la que había trabajado, la vida que creía tener, todo destrozado por estas exigencias manipuladoras. Esa noche me quedé con un amigo, todavía en estado de shock. ¿Cómo podían mi esposa y suegra blandir falsas amenazas de violencia doméstica como arma? Esta era mi casa y había sido exiliado por intimidación. Mi amigo escuchó, con ira chispeando en sus ojos. Esto es una locura, dijo. No pueden salirse con la suya. La casa está a tu nombre. Pero tenía que ser cauteloso. Si las confrontaba directamente, podrían cumplir su amenaza y el lío legal sería inimaginable. Mi amigo me conectó con un abogado que conocía, especializado en disputas de propiedad y derecho de familia. Ese fue un paso crucial. El abogado confirmó que la casa era indiscutiblemente mía. No había ningún acuerdo formal que transfiriera la propiedad a mi esposa, ni acuerdo prenupcial ni posnupcial. Legalmente, podía desalojarlas.
Sin embargo, el abogado advirtió sobre sus amenazas: si te acusan de violencia, podría complicar las cosas. Necesitas un enfoque estratégico. Enojado por dentro, pregunté si podía vender la casa. El abogado dijo: absolutamente. Si la escritura está únicamente a tu nombre, eres libre de venderla, a menos que haya algún bloqueo legal. Pero necesitarías sacarlas de la propiedad primero o arreglar una venta con el nuevo propietario plenamente consciente. La idea de vender mi casa solo para deshacerme de ellas se sentía extrema, pero también extrañamente satisfactoria. El siguiente giro se produjo 2 semanas después. Mi esposa y mi suegra se fueron de la ciudad para una gran boda, la de su hermana. Estarían fuera 7 días completos. En el segundo en que escuché que se iban, una oportunidad floreció en mi mente. Si querían robar mi casa, les mostraría lo impotentes que eran en realidad. Con ellas fuera de la casa, podía finalizar silenciosamente una venta, pero tenía que ser rápido y discreto. Regresé a mi casa esa misma noche, entrando con cuidado. Se sentía extraño, como si estuviera invadiendo mi propia casa. Efectivamente, el lugar estaba inquietantemente ordenado. Mi suegra debió haber reorganizado todo. La ira burbujeó, pero me concentré en el plan. Me puse en contacto con un agente de bienes raíces recomendado por mi abogado. Le expliqué la urgente necesidad de poner la propiedad en venta rápidamente, con un 20% menos del precio de mercado, revelando que la situación de los ocupantes estaba resuelta, lo cual legalmente lo estaría una vez que cerrara el trato. Para mi sorpresa, el mercado en mi vecindario estaba caliente. El agente me aseguró que podíamos conseguir un trato rápido si era flexible con los tiempos. Yo era flexible con todo, siempre y cuando se hiciera en menos de una semana. Potenciales compradores visitaron durante los días siguientes, yo interpretando el papel del vendedor educado, sin mencionar nunca todo el fiasco detrás de esto. Las ofertas llegaron. Para el 5.º día, tenía una sólida oferta en efectivo que era suficiente. Acepté, firmé los papeles y organicé un cierre rápido. Luego vino la pieza final, asegurando que legalmente, una vez cerrada la venta, pudiera hacer que los nuevos propietarios desalojaran a cualquier intruso, incluida mi propia esposa y suegra. Mi abogado confirmó que una vez que se transfiriera la escritura, no tendrían ningún reclamo. El nuevo propietario sería libre de echarlas. Mi corazón latía con nervioso triunfo. Esto era drástico, pero me habían obligado a hacerlo. Que vean cómo se siente ser echadas sin previo aviso. El 7.º día, todo estaba hecho. La casa ya no era mía. Irónicamente, salí con el cheque final de la venta, una mezcla de tristeza y satisfacción arremolinándose en mi interior. Una vez amé esa casa, pero ellas la contaminaron, convirtiéndola en un campo de batalla. Ahora era propiedad del nuevo propietario. Eran una pareja joven que parecía ansiosa por mudarse de inmediato, especialmente con el dulce trato que les había dado para una transacción rápida. Expliqué la situación a la ligera, simplemente diciendo que mi situación familiar había cambiado y que necesitaba vender rápidamente. No presionaron por detalles. Esa misma noche, mi esposa y su madre regresaron de la boda, presumiblemente esperando presumir en su casa y mantener su control manipulador. Pero cuando llegaron, descubrieron que las cerraduras habían sido cambiadas. Incluso el código de acceso que había configurado estaba desactivado. Confundidas, aparentemente intentaron llamarme. Dejé que fuera directamente al correo de voz. Luego golpearon la puerta hasta que el nuevo propietario la abrió, sobresaltado. Él les dijo educada pero firmemente: lo siento, esta es mi casa ahora. ¿Quiénes son ustedes? Por lo que escuché después, cortesía de un vecino amigo que presenció el colapso, mi esposa y mi suegra chillaron de rabia. Insistieron en que había un error, que ellas vivían aquí. El nuevo propietario les mostró la escritura, señaló los documentos de bienes raíces: le compré este lugar al propietario legal. Si vivían aquí, lo siento, pero eso ya no es válido. No tienen derechos. Si se niegan a irse, llamaré a la policía. En segundos, sus ilusiones engreídas se derrumbaron. Mi teléfono sonó sin parar, mi esposa dejando furiosos mensajes de voz exigiendo que arreglara este embrollo. Luego, la suegra me amenazó por mensaje de texto: iremos a la policía y diremos que nos amenazaste, el mismo viejo truco de intimidación. Pero ahora era inútil.
La propiedad estaba fuera de mis manos, así que no podían acusarme de allanamiento o violencia doméstica. Tenía un abogado preparado para defenderme si lo intentaban. Legalmente, ya no tenían control sobre mí. Finalmente, contesté una llamada. Mi esposa furiosa, ¿cómo te atreves a hacer esto? No puedes vender la casa, es nuestra. Con calma le recordé que era mi casa a mi nombre. La vendí. Me amenazaste con cargos falsos, me echaste, así que me fui y me llevé la casa conmigo, por decirlo de alguna manera. Ella gritó, no tenemos a dónde ir, tenemos todas nuestras cosas dentro. Repetí, le di a los nuevos propietarios tu información de contacto. Pueden acordar con ellos recoger sus pertenencias si lo permiten. Luego terminé la llamada. La satisfacción fue abrumadora, aunque teñida de tristeza. Este era mi matrimonio desmoronándose después de todo. No tenían ningún recurso realista. Intentaron acercarse a la policía para denunciar el robo de su propiedad, pero la policía lo vio por lo que era, mi casa, mi derecho legal a venderla. Mi suegra ya no podía dar órdenes. Liberado del chantaje, me sentí aliviado. Liberado, pero también tambaleándome por la traición que nos había traído hasta aquí. Como era de esperar, intentaron una última jugada desesperada. Aparecieron en mi lugar de trabajo, acorralándome en el estacionamiento. Mi suegra se abalanzó sobre mí, agitando un dedo en mi cara, gritando cómo había arruinado sus vidas. Mi esposa lloró dramáticamente, lamentándose de cómo les había quitado el techo sobre sus cabezas. Simplemente señalé, me amenazaron con cargos falsos, me obligaron a salir de mi propia casa, exigieron la propiedad parcial. Ahora tienen las consecuencias. Un guardia de seguridad se acercó y se apresuraron a irse, presumiblemente avergonzadas. Poco después, solicité el divorcio. Mi esposa intentó contrademandar, alegando abuso emocional, pero no tenía pruebas. Intentó usar la amenaza de violencia doméstica de nuevo, pero mi abogado la cortó rápidamente. Una orden de restricción podría haberse revertido en su contra, dado que me expulsaron por la fuerza de mi propiedad en primer lugar. En última instancia, no tenían acusaciones creíbles. Llegamos a un pequeño acuerdo, sin manutención conyugal ya que no tenía motivos. La intromisión de la suegra les costó caro. La voz se corrió entre los familiares. Algunos sintieron lástima por mi esposa, pero una vez que expliqué su amenaza de acusarme falsamente, muchos se dieron cuenta de lo tóxica que era la dinámica. Mis suegros, bueno, ex-suegros, terminaron rebotando entre los sofás de los familiares. Aparentemente, la casa que creían controlar se había ido. Tampoco tenían ningún derecho sobre mi nuevo lugar. Encontré un pequeño apartamento temporalmente, mordiéndome las uñas. La sensación de justicia poética era indescriptible. Cuando el divorcio fue definitivo, salí del juzgado más ligero de lo que me había sentido en meses. El colapso frente al juez, mi esposa sollozando, la suegra gritando lo injusto que era, no conmovió a nadie. El juez, sin divertirse, les recordó que la intimidación a través de falsas acusaciones era una mala conducta grave. Les advirtió que si los seguían adelante sin pruebas, podrían enfrentarse a repercusiones legales. Al final, mi esposa y mi suegra perdieron la guerra que comenzaron. No tenían hogar, ni participación en la propiedad ni influencia para extorsionarme. Su campaña de difamación fracasó una vez que la gente las vio blandiendo falsas acusaciones como armas. Mientras tanto, mantuve mi dignidad, evité un arresto injusto y salí libre de su agarre manipulador. Por supuesto, parte de mí sintió punzadas de arrepentimiento. Una vez amé a mi esposa, pero ver con qué facilidad se volvió contra mí, orquestando el chantaje y dejando que su madre corriera desenfrenadamente en mi casa, me convenció de que solo había perdido una ilusión. El resultado final puede ser duro, pero me obligaron a hacerlo. Si no hubieran intentado torcer la ley en mi contra, no habría necesitado esa medida drástica. Ahora me estoy concentrando en reconstruir mis finanzas, mi paz mental. Ya no pueden amenazarme. Y en cuanto a la casa, espero que los nuevos propietarios la llenen de calidez y respeto que faltaba mucho en mis últimos días allí. Mi único arrepentimiento real es no haberme defendido antes, pero al menos terminé las cosas en mis términos.